Hola a todos, bienvenidos a Podcasts para aprender español. Hoy veremos por qué es difícil aprender los tiempos en español. No olvides suscribirte y activar la campana. A veces pienso que los tiempos verbales son como intentar recordar el orden de los planetas. Sabes que están ahí, pero siempre te confundes con alguno. Totalmente. Es como cuando intentas organizar tu semana y terminas mezclando todo. Al final, te das cuenta de que no sabes si es martes o miércoles. Y es que en el día a día, no es que te sientes a pensar si estás hablando en pasado o futuro. Simplemente hablas y ya está. Pero claro, cuando aprendes un idioma, todo se complica. Sí, y además, cada idioma tiene sus propias reglas. Recuerdo cuando intentaba aprender alemán, me quedaba loco con los casos. Y eso que los tiempos verbales en español ya son un desafío. ¡Exacto! Y lo peor es cuando te corriges a ti mismo en medio de una conversación. Es como si estuvieras en una obra de teatro, pero olvidas tus líneas. Sí. Y eso de las conjugaciones es una pesadilla. Es como esos juegos de mesa complicados que nadie quiere jugar porque las reglas son súper largas. Por eso creo que lo mejor es relajarse y aceptar que cometer errores es parte del proceso, como cuando intentas armar un mueble de IKEA sin las instrucciones. Esa es una buena manera de verlo. Recuerdo una vez que estaba hablando con un amigo y dije algo mal, pero él no se dio cuenta. A veces, la gente ni lo nota. Claro, y eso te hace pensar en cuántas veces nosotros no notamos los errores de otros. Es más importante el mensaje que la forma exacta de decirlo. Justo. Aunque entiendo que algunos se sientan frustrados, es como cuando intentas aprender a bailar y siempre te pisan los pies. Y en esos momentos es clave no perder la motivación, como cuando empiezas a correr y, aunque al principio te cansas, poco a poco mejoras. También ayuda a tener paciencia. A veces queremos resultados rápidos, pero aprender lleva su tiempo. Es como plantar un árbol y esperar a que crezca. Y es importante no compararse con otros. Cada uno tiene su ritmo, ¿no? Como cuando juegas al ajedrez, cada movimiento es único. Exacto. Y también es bueno disfrutar el proceso. Las pequeñas victorias, como cuando finalmente recuerdas una conjugación, son motivo de celebración. Sí, y rodearse de gente que te apoye es fundamental, como tener un compañero de gimnasio que te anima a seguir levantando pesas. Al final, entender los tiempos verbales es parte de sumergirse en el idioma. Es como aprender a nadar. Poco a poco te sientes más cómodo. Y lo mejor es que, con el tiempo, todo se vuelve más natural. Como manejar un coche, al principio es difícil, pero luego lo haces sin pensar. Exacto. Y aunque a veces nos frustremos, siempre hay algo nuevo por descubrir. Como abrir un libro y encontrar una historia que te atrape. Así es, y creo que eso es lo que hace que aprender un idioma sea tan emocionante. Siempre hay algo nuevo que aprender y experiencias que compartir. Claro, y eso me recuerda a cuando intentamos contar una historia. No solo importa el orden, sino que queremos transmitir las emociones de esos momentos. Como cuando ves una película y el pasado del personaje te ayuda a entender su presente. Sí, y también está el reto de no solo hablar de lo que pasó, sino de lo que podría pasar. Como cuando haces planes para el fin de semana y estás lleno de expectativas. Exacto. Y es curioso cómo, a pesar de planificar, la vida siempre termina sorprendiéndote. Como cuando decides salir y llueve,
pero terminas teniendo una aventura inesperada. Justo, y creo que eso es lo que hace que los tiempos sean tan fascinantes. No solo organizan nuestra vida, sino que nos permiten soñar, recordar y vivir el presente al máximo. Y en el día a día, aunque no lo pensemos, estamos constantemente moviéndonos entre esos tiempos. Es como una danza, ir de un lado a otro sin perder el ritmo. Me gusta esa idea. Es como si nuestras conversaciones fueran coreografías, con saltos al pasado y pasos hacia el futuro. Todo mientras estamos en el presente. Y a veces esas danzas pueden ser complicadas, como cuando intentas recordar una canción y solo te viene a la mente una parte, pero sigues tarareando. Así es, y cada vez que hablo con alguien, noto cómo las historias se entrelazan. Como cuando te cuentan algo que te recuerda a otra cosa, y así se forman cadenas de recuerdos. Por eso, creo que no hay que tener miedo de equivocarse. Al final, lo importante es el mensaje y cómo nos conectamos con los demás. Sí, y aunque a veces nos frustremos, esa conexión es lo que realmente importa. Como cuando ves a un amigo después de mucho tiempo y parece que no ha pasado el tiempo. Justo, y a veces, en el afán de aprender, olvidamos disfrutar el momento, como cuando intentamos sacar la foto perfecta y nos perdemos el paisaje. Y aunque a veces parece complicado, recordar que todos estamos en el mismo viaje ayuda. Es como si todos fuéramos exploradores del lenguaje, descubriendo tesoros en cada conversación. Y esos tesoros son lo que nos llevamos de cada charla, de cada interacción. Pequeños fragmentos de vida que nos enriquecen y nos hacen crecer. Así es. Y al final, creo que eso es lo que realmente importa. No solo saber los tiempos, sino vivirlos, sentirlos y compartirlos con los demás. Exactamente, y eso es lo que hace que el viaje de aprender sea tan especial. Como un libro que nunca termina, siempre hay algo nuevo por descubrir. Y hablando de esos momentos en los que nos equivocamos, ¿te acuerdas aquella vez que intenté contar una historia del pasado y me confundí con los tiempos? Estaba hablando de un viaje que hice, pero terminé mezclando todo, como si estuviera ocurriendo en un solo día. Sí, me acuerdo. Y es que a veces pasa, ¿no? Te emocionas tanto contando lo que viviste, que de repente todo se convierte en un torbellino de recuerdos. Es como cuando intentas contar un sueño y todo se mezcla. Exacto, y al final a la gente le cuesta seguirte. Pero me gusta pensar que esos errores son como pequeñas aventuras. Aunque no entiendan todo, al menos se llevan una idea de la emoción que sentías. Totalmente. Y también creo que esos errores son parte de lo que nos hace humanos. Como cuando estás hablando y te das cuenta de que estás usando el tiempo equivocado, pero sigues adelante. Es parte del encanto de contar historias. Además, a veces esos pequeños errores pueden llevar a momentos graciosos. Me pasó una vez que quise decir que había cocinado algo delicioso, pero terminé diciendo que lo iba a cocinar en el futuro. Todos se rieron y fue una buena anécdota. Sí, y a veces creo que nos preocupamos demasiado por los detalles, como cuando estamos tan concentrados en no cometer errores, que olvidamos disfrutar la conversación. Es como cuando intentas bailar y solo piensas en los pasos, en lugar de sentir la música. Es como cuando ves a un niño intentando contar una historia. No siempre lo hace bien, pero puedes ver la emoción en sus ojos. Esa pureza es lo que realmente importa. Y eso es lo que hace que cada conversación sea única.
Cada error, cada pausa, le da vida a lo que estamos contando. Como cuando ves una obra de arte y notas las pequeñas imperfecciones que la hacen especial. Sí, y creo que es importante recordar que todos estamos en el mismo barco. Todos cometemos errores, pero eso no significa que no podamos disfrutar del viaje. Justo. Y al final, esos errores son los que nos enseñan más. Aprendemos de ellos y seguimos adelante, siempre buscando mejorar. Es como una aventura constante. Y creo que eso es lo que realmente importa. No solo el dominio de los tiempos, sino la conexión que logramos con los demás. Al final, eso es lo que nos llevamos de cada conversación. Y lo bonito es que siempre hay más por aprender y compartir. Cada charla es una oportunidad para crecer y descubrir nuevas formas de expresar lo que sentimos. Así es. Y aunque a veces nos equivoquemos, lo importante es seguir intentándolo. Cada error es una oportunidad de aprendizaje y cada conversación un nuevo comienzo. Y eso de escuchar conversaciones reales, creo que es una de las mejores formas de aprender. Es como cuando estás en una cafetería y escuchas a la gente hablando. Sin darte cuenta, empiezas a captar cómo usan los tiempos verbales en situaciones normales. Sí, y no solo es útil para aprender, sino que también te da una perspectiva de cómo se siente la vida cotidiana de otras personas. A veces, escuchando a otros, te das cuenta de que no todo tiene que ser perfecto para que la comunicación fluya. Justo. Además, creo que las conversaciones reales están llenas de emociones y espontaneidad. No es lo mismo que un diálogo planificado. Es como ver una película versus vivir una escena en la vida real. Es cierto. Y esos momentos en los que alguien se corrige a sí mismo son muy auténticos. Te das cuenta de que todos estamos en el mismo proceso de intentar comunicarnos lo mejor posible, incluso si nos tropezamos un poco. Sí, y esos tropiezos pueden ser hasta encantadores, como cuando alguien se ríe de su propio error. Te recuerda que estamos humanos al fin y al cabo. Es algo que nos conecta, como un lenguaje universal de la imperfección. Eso me recuerda a mi abuela. A veces mezcla tiempos al contar sus historias, pero lo hace con tanta emoción que terminas entendiendo todo. La emoción es lo que realmente importa, más que la precisión. ¡Exacto! Creo que esas historias imperfectas son las que más recordamos. Son auténticas y tienen algo especial. Como cuando un amigo se equivoca con un chiste y todos se ríen más por el error que por el chiste. Es verdad, y al final, esas son las historias que seguimos contando. Escuchar a la gente hablar naturalmente nos ayuda a aceptar que los errores son parte del proceso. Nos quita un poco el miedo a equivocarnos. Además, escuchar conversaciones reales ayuda a captar los detalles del lenguaje. Cosas como el tono, las pausas, cómo cambia la gente el ritmo según lo que siente. Es como leer entre líneas, pero con sonidos. Sí, y esas sutilezas son las que enriquecen una conversación. A veces, un simple ahora puede tener diferentes significados dependiendo de cómo se diga, y eso solo lo captas al escuchar a otros. Sí, y creo que esa conexión es lo que realmente buscamos al hablar. Queremos ser entendidos y entender a los demás, y a veces
Eso significa aceptar que no siempre seremos perfectos en los tiempos. Al final, creo que es una cuestión de disfrutar el camino. Aprender de las conversaciones reales nos enseña a ser más abiertos y a valorar la autenticidad, porque cada vez que escuchamos, también crecemos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encanta saber qué piensan, así que no duden en dejar sus comentarios. Sí, sus opiniones son importantes para nosotros. Recuerden que pueden darle like si les gustó y suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios. Activen la campana para estar al tanto de las novedades. Así es. Nos despedimos por ahora, pero nos encontramos en el siguiente episodio para seguir compartiendo más charlas interesantes. Hasta la próxima. Cuídense mucho y sigan disfrutando de esas conversaciones reales que tanto nos enriquecen. Nos vemos pronto. Historia. Me encanta escuchar la historia que mi abuela cuenta sobre su infancia. Esa historia de amor siempre me conmueve. Conversación. Tuvimos una conversación muy interesante sobre nuestros sueños. La conversación se volvió más profunda de lo que esperaba. Errores. Aprendí mucho de mis errores en el trabajo. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Emoción. La emoción en su voz era evidente cuando habló de su viaje. Sentí una gran emoción al ver a mi equipo ganar. Conexión. La conexión entre los dos personajes de la película fue increíble. Sentí una conexión instantánea con mi nuevo amigo.